La cerramos, quizás no el 100% de lo que pretendíamos, ¿no es cierto? Pero anduvimos cerca de las pretensiones, así que creemos que fue un buen cierre lo que hicimos. Bueno, el acuerdo fue en total fue el 51.5, lo mismo que el otro dos gremios, porque esa era la pauta, o sea, nos habíamos juntado con los otros dos gremios para que el cierre fuera exactamente lo mismo, pues no había muchas desventajas para uno u otro, así que de bolsillo el aumento fue real, fue de 52.7, más un pequeño bonito que vamos a cobrar a partir de abril de 1.200 pesos, lo que llevaría más o menos de bolsillo un aumento del 56% aproximadamente. De bruto les queda 56.056 pesos en bruto, diríamos, ¿no? Tenemos la ventaja nosotros de tener antigüedad, así que va sumando el 1.5 por año. Nosotros lo cerramos hasta agosto, en agosto nos volveremos a sentar para ver la compatibilidad, cómo va todo el tema de los aumentos, porque siempre nos prometen una cosa y después, bueno, sabemos nuestro país que es bastante dinámico en el sistema de los aumentos, así que en agosto vamos a hacer una revisión de los aumentos, ¿no? 1.050 trabajadores aproximadamente. Somos el sindicato más chico que hay en la zona. Así que bueno, eso hace de bolsillo, diríamos, el aumento real del 52.7 hasta marzo. A partir de abril tenemos un bonito de 1.200 pesos, así que se va a 56.68% más o menos el aumento real. El único despido que vamos a soportar ahora, lamentablemente, es un par de muchachos en el puerto, porque la exportación cada vez es menor por el puerto, ya que solamente un buque se va a hacer este año, calculan, y lo demás son todos contenedores, o sea que no pasan por el frigorífico. Pero después acá en la zona del valle, prácticamente cero despido. Han cerrado, si bien han cerrado muchos frigoríficos, pero los han absorbido otras empresas. O sea, nuestro padrón, diríamos, es siempre prácticamente el mismo, siempre la misma cantidad de gente.